vez un perro de nombre Manchas. Era hiperactivo y juguetón, con unos brazos y patas largas, pelo blanco, manchas negras y ojos claros y vivaces. Iba con su collar rojo y su placa que lo identificaba. Vivía en un barrio al sur de la ciudad. Le gustaba mucho escaparse de casa cuando se abría la puerta rumbo al parque del barrio. Se divertía con niños y adultos que frecuentaban ese espacio. Le gustaba mucho y ellos se habían convertido en sus amigos. Había nacido en un taller del barrio junto con sus 7 hermanitos, una camada bastante numerosa. Era un lugar lleno de carros, herramientas, grasas, propio de estos lugares. De pronto, un día sucedió que tuve que salir de mi casa y dejé a la empleada y al maestro constructor encargados del control remoto de la puerta del garaje. Llegó un señor de Gases de Occidente. El maestro abrió la puerta y, sin darse cuenta que el perro estaba merodeando por allí, aprovechó la situación para escaparse. A mi regreso no pude encontrar a mi perro. Después de una búsqueda de 2 días, me enteré que el perro había muerto en su lecho, tratando de, bueno, ahí estoy como en eso, cuando muy contento iba tras una perrita del barrio y tratando de cruzar la autopista, una de las autopistas del barrio, el perrito pues murió.